Ha pasado lo que temíamos. Carrera sin lluvia y con carril seco. Mira que lo dijimos, y así ha sido. Carrera aburrida donde no ha habido casi adelantamientos y con un Piastri muy fuerte que amplía su distancia en el Mundial. Y para comentar todo esto, y especialmente el hecho de que Lewis Hamilton haya sido piloto del día, quedando séptimo, tengo conmigo al hypeador principal, tanto de Ferrari como de Aston Martin, Guille. Bienvenidos a Smooth Operators. Oye, tengo que defender mi posición claramente en esto porque yo he llegado a ver humo. Vi tanto humo en Twitter y en redes sociales en general el jueves cuando Aston Martin trajo un alerón trasero. Yo creo que aquí somos muy comedidos con el hype. En líneas generales. Luego, a lo mejor con Ferrari sí que me excedí un poco con el tema de la suspensión trasera. Lo reconozco, mi culpa, pero Leclerc ha conseguido un podio. Sí. Luego vamos a ver cómo comentamos la carrera que ha sido hoy, porque creo que estamos todos en la misma línea de que puede que tengamos el peor gran premio de la temporada. Y Lo veníamos a dijimos, por ¿eh? el mejor, y puede que nos vayamos a por el peor, porque voy a decir una cosa que a lo mejor me arrepentiré luego. Me entretuve más viendo Mónaco. Estoy de acuerdo. No sé Solo si por no, el no. show que montaron y todo, fue más entretenido. Sin duda, sin duda. Y parecía que a lo mejor podíamos tener algo de acción, pero Norris ha decidido cargársela. Entonces, bueno, ahora iremos a esto. En fin, vamos como siempre, primero a repasar, que digo repasar, pero no sé ni siquiera si está allí, el, el resultado que obviamente no está. Así que os pedimos por favor que como siempre pues votéis para que podamos colocarlo con las estrellitas que le pertocan. Opinión personal, yo es que Mónaco no lo metería allí, yo lo metería un poco más arriba, pero sí que me ha entretenido más que Mónaco, pero para mí se va tranquilamente a las 2 estrellas por detrás de China, creo. Bueno, y la gente ya ha empezado a votar y está entrando un contendiente fuerte en en esta fila de abajo, pero vamos también a decir, fíjate, yo siempre he sido muy defensor y entiendo que no se corra por temas de visibilidad. Y todos opinamos muy cómodamente desde el sofá de nuestra casa y vemos las onboards y decimos, pero si se ve, si se ve. Hace 20 años corrían en situaciones... puede que sí, pero es cierto que estos coches, por diseño, por el efecto suelo, generan muchísimo spray y con estos neumáticos tan grandes también evacúan tanta agua que generan muchísimo spray y hay 1000 entrevistas de pilotos diciendo es que no se ve nada prácticamente y es peligroso. Lo entiendo perfectamente, yo no me voy a meter a discutir eso, sé que la FIA se están buscando soluciones, les hemos visto probar carcasas para los neumáticos, les hemos visto plantear como opción montar una pantalla de cristal en vez como un complemento al halo, que proteja un poco también de visibilidad. Están probando soluciones, pero ahora mismo claramente llevamos años teniendo un problema con las carreras de lluvia. Eso ya lo sabíamos. Pero yo aquí sí que, a lo mejor voy a hacer mi opinión de cuñado, pero cuando ha empezado la carrera, creo que han tardado muchísimo. Creo que se podía haber empezado la carrera bastante antes porque la pista se ha secado muy deprisa. Sí que es cierto que levantan mucho spray los coches, sí, también secan más rápido la pista, pero me parece a mí que hemos perdido la oportunidad de ver una carrera bastante más interesante en la primera mitad, al menos, porque las primeras vueltas con la lluvia estaban siendo bastante interesantes. Veías distintos coches con diferentes setups, veías a un Hamilton que iba remontando, estaban sucediendo cosas en pista. Veías a Verstappen con Leclerc, sucedían cosas. En el momento en el que se ha secado la pista, lo hemos visto, el carril seco y poco más que hacer. Además, a todos los que se habían arriesgado, que al final es un riesgo, sí, a montar una configuración de lluvia, les ha destrozado la carrera, porque lluvia, ya lo decía Alonso, lluvia ha habido 4 vueltas. Entonces, al final, entiendo que es por seguridad y poco más que decir, pero a mí me ha dado la percepción al menos que se podía haber corrido antes y se ha esperado demasiado. Ahora bien, claro, yo al final, pues, ¿qué voy a decir, no? Yo ni pincho ni corto. Pero creo que la opinión general que he visto era un poco en esta línea, de que se ha perdido la oportunidad de ver una carrera más interesante, al menos en la primera mitad. Pero es que esto la verdad pasa muchísimo, más de la cuenta.
ya no... El espectador de Fórmula 1 cuando ve que llueve, ya no es un ¡oh! Toca lluvia. Sí que es cierto que a veces pues, nos pueden dejar carrerazas, como por ejemplo fue Silverstone del año Gran pasado. Bretaña. O de O el este año año. pasado, hace 3 Sí, semanas sí, estuvo sí, sí, bien la sí, sí. carrera. Los dos GPs de Silverstone, tanto del año pasado como de este, estuvieron bien. Pero quiero decir, ya no es, llueve, fantástico, vamos a tener carrera épica. Es, llueve, hay un 50% de probabilidades de que sea el peor GP que te puedes tirar a la cara por el hecho de que vas a tener exactamente esta situación. Nos esperamos hasta que la pista esté mejor para correr, entonces ya no llueve y lo único que tienes es un carril seco donde obviamente se dificulta muchísimo más el adelantamiento que en condiciones normales. Y encima tienes la situación como la que tenemos tú ahora que acabas de comentar, con configuraciones distintas, que haces que sea lo mejor, había un coche que podía tener más ritmo y adelantar, te lo cargues. Verstappen en ningún momento ha podido amenazar a Leclerc por la configuración de lluvia que llevaba y muchísimos otros coches más de lo mismo. Entonces, la verdad es que sí, es una asignatura pendiente y la tendrían que solucionar cuanto antes porque realmente te cargas todo el espectáculo. Y lo dijimos, ya verás que es posible que nos encontremos con esto y que sea literalmente el peor GP de la temporada. Y prácticamente ha pasado esto. Entonces, no, estoy de acuerdo. Genial que estén probando cosas, pero por favor que hagan algo, porque es que si no, si hay previsión de lluvia, cancelémoslo. ¿Sabes? Es que eso es lo que se dice ya, que la tendencia puede que llegue a ser esto y que directamente si llueve no se corra. Además, se junta que Spa es un circuito en el que la FIA es extremadamente precavida porque históricamente es un circuito que sigue siendo peligroso. Sí. Por curvas como Rush y todo este desnivel en Radillón, pues entiendo que son precavidos, pero al final se cargan el espectáculo y se cargan el deporte. Ha pasado una cosa curiosa, que es, siempre criticamos las carreras al sprint, yo al menos, no me Sí, gustan. lo sé. Veo que la solución a las carreras sprint es quitarlas, pero con todo lo que ha pasado este domingo, al final lo más interesante que hemos tenido ha sido la carrera sprint del sábado. Dices, pues mira, al final les ha salido bien la jugada y la carrera sprint, dentro de que fue una procesión, pues fue una procesión un poco más interesante. Al menos porque hubo un poco de pelea por la primera posición y pasó algo. Que tampoco digo que fue increíble, pero después de cómo ha sido la carrera, te quedas Sí. con eso al menos. No lo sé. Si te soy sincero, yo tampoco la sprint la disfruté demasiado porque en ningún momento vi un Piastri realmente amenazando a Max Verstappen. Pero bueno, da igual. Estamos aquí para hablar de la carrera principal. Pero que en general las sensaciones de este fin de semana han sido malas a nivel de espectáculo y de carrera que hemos visto. Pero como siempre, estamos aquí comentándola y tranquilos que vais a tener podcast para rato. Entonces, vamos a repasar un poco por encima cuáles han sido el resultado de la carrera, ¿vale? Oscar Piastri ha ganado, saliendo segundo, porque Norris salía primero. Ya hablaremos de esta situación y de McLaren en general. ¿Qué estoy enseñando? La clasificación de pilotos y de constructores. La de la carrera Sí, creo que tienes sí, un poco sí, más sí. adelante. Digo algo aquí no está cuadrando. Vale, ahora mejor. Charles Leclerc en tercera posición, completando el podio. Después tenemos a Max Verstappen, George Russell, Alexander Albon en sexta posición, que a mi parecer ha pasado todo esto bastante desapercibido. Séptimo, Lewis Hamilton. Octavo, Liam Lawson, puntuando. Gabriel Bortoleto en novena. Y Pierre Gasly en décima después de llevar un tren de coches detrás durante la mitad de la carrera. Los otros, obviamente, pues ya sabéis que no los repasamos, tampoco diremos los 20 nombres de los pilotos, ya iremos uno por uno cuando repasemos los equipos. Entonces, todo esto, ¿cómo ha dejado la clasificación? Entiendo, Guille, que es esta la que tenemos Sí, que chequear. Hoy hemos ido a... No, esto a lo low cost. La Aquí low cost. está la que tiene todo el esto de la Fórmula 1, es la del Gran Premio de Gran Bretaña. Hoy estamos low Vale, cost, total. vale, perfecto. Google. Hemos tirado de Google. Sí. Bueno, la de constructores, primera posición ya ni la repasamos, ¿vale? Obviamente, primero, segundo, ¿qué vas a hacer? McLaren amplia distancias. Tenemos un Ferrari que también se está alejando de Mercedes, están muchísimo más cerca. Y ahora, gracias a que Leclerc ha hecho podio, Hamilton ha quedado séptimo.
George Russell estaba en medio y Antonelli estaba por ahí, por atrás, ¿vale? Que después también hablaremos de Antonelli. Pues Ferrari se ha podido distanciar un poco más. Después tenemos a Red Bull con un Tsunoda otra vez no puntuando. Williams, gracias a la sexta posición, adelanta un poquito más y consolida ya la que estaba más o menos consolidada quinta posición. Kick Sauber se adelanta a Racing Bulls o pasa por... No, mentira. De hecho, ha recortado porque Liam Lawson ha quedado octavo. Bueno, pues continúan a 2 puntitos de distancia. Aston Martin y Haas están también prácticamente empatados. Octavo Aston Martin, noveno Haas. Y Alpine, décimo, con un puntito de más, gracias a Gasly. Ahora, el top 10 de pilotos. Piastri amplía la distancia con Norris. ¿De acuerdo? Tenemos ya 16 puntos. Veníamos con 8. Con la esperanza de que a ver qué sucedía, pues nada, que Piastri ha ampliado la distancia en ambas carreras que ha sucedido. Max Verstappen, tercero. George Russell conserva la cuarta posición. Leclerc, que se acerca un poquito más. Lewis Hamilton, sexto. Antonelli, muy lejos de su compañero de equipo, en séptima posición. Albon, octavo. Y después tenemos tanto Hülkenberg como Ocon. Entonces, ya repasadas las clasificaciones tanto de carrera como de mundiales, vamos a hablar de los equipos. Y, obviamente, toca hablar de McLaren. ¿Cómo los has visto, Guille? A ver, ¿cómo les he visto? Pues extremadamente dominadores. Es que lo más preocupante de la carrera que hemos tenido es que uno iba con medios y el otro iba con duros y le han metido igualmente 16 segundos a un Ferrari que traía esta actualización, que todos sabíamos que no iban a estar tan cerca de McLaren como se llegó a decir en algún momento antes del fin de semana. Pero han sido muy, muy, muy superiores. También eso pone en valor a lo que consiguió Verstappen en la sprint, que sí que es cierto que la adelantó en la primera vuelta y luego creo que mantuvo el ritmo por esa diferencia, porque iba muy descargado y consiguió defenderse en recta. Si probablemente los dos McLaren hubiesen estado delante en esta carrera de sprint, Verstappen no hubiese podido adelantarles, es lo más probable. Y luego, una vez la carrera era en lluvia, ya lo dijimos, en el momento en el que se monten neumáticos de lluvia o condiciones mixtas, McLaren tiene las de ganar en una carrera a resistencia a gestión de neumáticos porque son increíblemente buenos gestionando los neumáticos y yo creo que iban un poco, tampoco voy a decir con una marcha menos, pero no estaban para nada preocupados por lo que venía por detrás. Sobre todo destacar un par de cosas que es de la carrera al sprint. Lo que ya he dicho antes, cómo no consiguen llevársela. Creo que por más mérito de Verstappen que otra cosa también. Pero luego de cara al domingo, es increíble cuando se habla de Norris, que Norris tiene una cosa que me hace mucha gracia. Que es, hace un par de carreras buenas y entonces, como hay que crear contenido, se pone sobre la mesa por 20ª vez el debate de ¿ha habido cambio mental de Norris? Y vamos a ver. Y Norris dice, ¿qué decís? Pavo. Y a continuación lo que procede a hacer es perder una pole y no solo eso, en un intento de persecución a su compañero de equipos empezar a cometer un montón de errores no forzados. Que probablemente tampoco lo hubiese adelantado. Y yo no veo mal que hayan intentado hacer otra estrategia de neumático, oye, porque ya sabes que de tú a tú probablemente no le adelantes. Pues vamos a ver si llegando con un mejor neumático al final conseguimos algo. Eso me parece bien. También al final ha tenido que entrar más tarde porque no podían entrar los dos a la vez. O sea, eso ninguna pega. Pero claro, si en tu intento de perseguir, si en tu intento de luchar por el mundial, haces 3 o 4 errores, que lo poco que vas recortando todavía te distancias más, pues ya está. Y entonces pones el debate sobre la mesa y acto seguido lo quitas. Y dentro de 2 carreras, pues volverá a ser lo mismo. Que con Piastri pasa un poco lo mismo también, ¿eh? Entonces me hace un poco gracia la dinámica de consistencia que tienen los dos, de me hago 3 carreras buenas, cometo un error, mi compañero me recorta en las 2 siguientes y así al menos el Mundial está interesante. Interesante no lo sé. Yo francamente, sí que es cierto que ya lo sabes tú y lo saben también todos nuestros seguidores. Soy fan de Norris, pero lo veo muy negro, en general. Por exactamente esto que ha sucedido en este GP, y no únicamente en la carrera, sino también, por ejemplo, en la SQ3.
sacándose... ¿Qué hubo de diferencia? Diría que era medio segundo entre Piastri y Norris, más o menos. Y suerte, suerte está que no se ha colado nadie por allí. Porque solamente fue Verstappen. Pero podrían haber sido también más. Entonces, tenemos esto y después tenemos todo lo que has comentado. Una mala primera salida, que mira, bueno, esto, yo qué sé, te puede pasar, pero lo que no puede suceder son todos los errores forzados que comentas. Cómo se ha ido Radillón, cómo después también otra vez se ha bloqueado en la primera curva, después cómo se ha vuelto a ir, veías cómo pasaba de 9 segundos a 7 segundos, volvía otra vez a 8 segundos, perdón, estoy hablando de la distancia, de la diferencia de tiempo entre ambos pilotos. Eso, 8 segundos, después bajaba 6, después volvía a subir, en plan, tío, ¿a qué jugamos? Entonces, genera, o yo cuando veo a Norris estoy muy ansioso porque me genera cero confianza. Supuestamente estamos hablando de los pilotos más buenos, de los cuales tendrías que estar relativamente cómodo sabiendo que no la van a cagar. Que es lo que pasa cuando veo a Piastri o cuando veo a Max Verstappen. Pero con Norris no es así. Soy muy consciente, me imagino que todos, que es muy rápido, porque lo es. Y yo creo que de los más rápidos a nivel de talento en general, pero después tiene una inconsistencia tremenda a la hora de cometer errores o ponerse nervioso o vete tú a saber qué. No es la primera vez que tenemos una radio como la que hemos tenido hoy diciendo, oye, que el ingeniero de pista le tiene que recordar cómo apretar el freno. No es la primera vez que tenemos una radio así con él. Porque, por lo que sea, intenta sacar décimas de donde no las hay y ya de por sí su manera de conducir es más rápida que muchos, incluso de Piastri en muchísimas ocasiones, pero intenta aún llevarlo más al límite, no entiendo por qué, cuando ya le estás recortando, y lo único que te acaba pasando es que cometes un error y las 2-3 décimas que habías estado ganando durante las pasadas 5 o 6 vueltas, las pierdes de golpe en 1, y pico segundos por una mala frenada. Entonces, esto es algo que ya llevamos viendo desde el año pasado, en el momento en el que parecía que podía luchar por el Mundial, que continuamos viendo y que estoy seguro que vamos a continuar viendo. Entonces, es triste. Es decir, yo siento tristeza en estas situaciones. Pero bueno, oye, es lo que hay. Veremos qué es lo que termina sucediendo, pero yo creo, francamente, que el Mundial, a no ser que lo pierda él, está en manos de Piastri. Independientemente de que lleven ahora 16 puntos de ventaja, y que Piastri esté primero. Yo creo que es de Piastri de perder. Sí, sí. Y de cara al resto, este era un circuito en el que tal vez McLaren podría haber sufrido un poco más, pero es que para nada. No sé si la actualización del suelo también les ha ayudado de alguna manera. Yo creo que están en un punto ya que me cuesta creer que realmente mejoren ya, pero es Ya. que lo están haciendo. Lo están haciendo. Sí que se ha visto que lo que ya dijimos en el previo, que han acabado montando esta especificación del suelo nueva. No habían actualizado nada especialmente, sí que habían modificaciones para adaptar el monoplaza, como el alerón trasero de menos carga que desecharon en Silverstone. Aquí sí que lo han usado porque para este circuito es un alerón trasero de más carga. Que luego de cara a la sprint sí que les costó, sí que se veía que les costaba y les faltaba esa punta para adelantar a Verstappen. De cara luego a la carrera es que la película ha sido otra muy distinta y estaban los dos delante y olvídate. Sí. Entonces, muy superiores y vamos a ir a Hungría que, para el que no se acuerde, el año pasado le metieron 30 segundos al tercero y este año, pues es que preocupantemente me espero lo mismo. Sí, sí, sí. Pero bueno, dejamos ya McLaren para entrar a Ferrari. Un Ferrari que se sacó frases tan épicas como que le iban a batallar a McLaren este GP. Bueno, nada más lejos de la realidad, ¿eh? Defiende si tú quieres, pero yo no consideraría que estas mejoras realmente hayan sido tan step up. Bueno, eso no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir los pilotos. Y el feedback que han dado, al menos Charles Leclerc, era que sí que se sentía mucho más cómodo con el monoplaza. Llevaban muchas carreras teniendo todos estos problemas que decíamos de sobrecalentamiento de los frenos. Tenían que estar haciendo lift and coast para gestionar el desgaste de la plancha del suelo. Tenían muchos problemas con la altura del coche. Y al menos en esta carrera no se ha visto este feedback por parte de los pilotos y como digo, Leclerc se ha notado más cómodo. Hamilton sí que ha seguido teniendo sus 1000 problemas
que podemos comentar luego cuando hablemos de Hamilton, pero sí que se ha podido ver esto, más fotografías más detalladas de las modificaciones que han traído en la suspensión trasera nueva, que las estamos poniendo aquí por imagen, ya las comentamos en el previo, tampoco voy a entrar mucho más. Y luego a nivel mejoras o actualizaciones no han traído nada nuevo. De hecho, han recuperado directamente el mismo alerón trasero que ya trajeron el año pasado con pequeñas modificaciones en las puntas, pero nada, detalles muy sutiles. Y lo que se ha acabado viendo es esto, pues un Ferrari que sí que ha sido competitivo en carrera, que también Leclerc ha tomado la decisión de no montar un setup más para unas condiciones de lluvia, al contrario de lo que ha hecho Verstappen, y creo que eso le ha ayudado a mantener esta tercera posición. Sí. Después de hacer una clasificación en la que también este setup puede que le haya dado un plus más, sumado a un error que comete Verstappen en su última vuelta. Pero en definitiva, yo creo que, pese a que yo creo que nadie se creía que de repente iban a estar de tú a tú luchando con McLaren, ojalá, porque yo creo que no queremos otra cosa que es que haya más de un equipo luchando por las primeras posiciones. Pero al menos la tercera posición de Leclerc afianza un poco esta sensación hacia arriba que va teniendo el equipo de vez en cuando. Que precisamente Leclerc viene de un gran premio de Silverstone también preocupante, pero bueno, Spa en definitiva creo que ya iba a ser un circuito bueno para ellos y se ha corroborado que así ha sido. O sea, el ritmo estaba, el coche parecía que estaba, pero estaba un pasito por detrás. O un paso, bueno, pasito o paso, ya lo dimensionas tú como quieras. Esto por parte de Leclerc. De Hamilton ya te paso a ti la pelota y lo vamos comentando. Vale. A ver, solo para hacer hincapié en lo que comentas de los mejores de Ferrari. Tampoco soltaría conclusiones ya. Ya sabes que estas cosas se tienen que ir probando. Entonces, ha sido un GP donde sí que es cierto que a Leclerc dice que le han funcionado, que me lo creo. Veremos si esto después se traduce en Hungría, al igual que después cuando volvamos del parón en Holanda y todo. Pero, independientemente, yo creo que sí que es cierto que se han quedado cortos a nivel de resultados y demás. Leclerc ha conseguido una tercera posición que también creo que ha estado muy condicionada al hecho de que, tal como os he dicho, Verstappen llevaba un setup muchísimo más conservador respecto a la carga aerodinámica, es decir, al contrario, es decir, llevaba muchísima más carga aerodinámica porque se pensaba que íbamos a tener unas condiciones de lluvia, ¿no? Y por eso pues no ha podido adelantar, le ha estado todo el rato detrás, pero en ningún momento le ha podido amenazar, ¿no? Entonces yo también creo que eso ha sido un factor decisivo a la hora de conseguir ese podio. Independientemente, me alegro de que Leclerc, obviamente, como el piloto que es, pues pueda tener un coche más estable con el que se sienta más cómodo. Y Lewis Hamilton, a mí es que me parece un meme lo de que haya sido escogido como piloto del día. Si te soy sincero. Estamos hablando de un piloto que la lió en SQ1 y que en la parada del autobús se metió tal trompazo que se cargó a, que fueron 4 o 5 pilotos de la parrilla tranquilamente por banderas amarillas al final de la vuelta de clasificación. Sí, sí. Yo tampoco quiero mal pensar, pero vi a gente protestar diciendo ha tardado mucho en salir para que todos estos pilotos no pudieran acabar su vuelta y ver si no le eliminaban. Yo tampoco creo que haya sido así, tampoco le veo especialmente lento, ¿eh? Pero hay gente que ya se monta siempre la teoría. Pues esto. Después también cayó en Q1. Obviamente en la sprint no sucedió. Porque le eliminan la vuelta. Sí, fue porque le eliminan la vuelta, pero bueno, quiero decir, al final es culpa tuya de excederte de límites de pista, ¿sabes? Obviamente en la sprint no sumó nada, y en la carrera sí que es cierto que lo hemos visto durante el primer tercio sumando muchísimas posiciones gracias, pues uno, al setup que llevaba, seguramente que el coche pues funcionaba mejor y demás, pero después se ha quedado en séptima posición una vez todo el mundo ha parado y de allí no se ha movido. Y tenemos un Alex Albon que ha quedado por delante, no ha sido capaz de adelantar el Williams. No estoy diciendo que sea un mal coche, pero me refiero al hecho de que tu compañero está P3. Entonces, que haya sido piloto del día me parece un poco una broma. Tampoco lo deseo mal, pero sencillamente cuando he visto un 38% en las votaciones me ha hecho tremenda gracia. Yo es que estoy de acuerdo contigo.
De hecho, algo que se ha visto, que ha subido una foto a Albert Fábrega de cómo le cambiaban el alerón trasero a Hamilton y le montaban un paracaídas en la parte trasera. Es que no he puesto la foto del que llevaba antes, pero en comparación esto es un monstruo. Y sí que se notaba que, sobre todo en esta primera parte en lluvia, si se hubiese alargado tal vez la carrera de lluvia o hubiese empezado antes la carrera, tal vez Hamilton sí que hubiese sumado algunas posiciones más, porque es cierto que en esa primera mitad él ha dado todo el espectáculo y se notaba que tenía ese setup más de carga y que estaba un poco más cómodo con el coche porque ha metido el coche en algunas curvas que dice, ojo, este adelantamiento está muy bien. ¿A quién ha sido? ¿A Berman, que le ha adelantado en el tercer sector en una Sí, muy zona que no es chulo. muy normal? Muy chulo O ese sea, adelantamiento. esa primera parte de la carrera creo que ha estado muy bien, pero es lo que dices tú, una vez se ha secado la pista y claramente el coche ya no tenía ese plus en el setup, aparte de ser un Ferrari, que no hay que olvidar que estaba conduciendo un Ferrari, que su compañero de equipo estaba tercero, luchando por un podio y peleando con Verstappen, que Verstappen tampoco la podía adelantar, ni intentarlo. Y hombre, sí, ha tenido Hamilton una buena carrera después de todo el fin de semana que estaba siendo desastroso y estábamos teniendo estas declaraciones de nuevo súper negativas y que no estaba cómodo. De hecho, el error que comete en ese Q1 lo ha asumido él, porque bueno, por su estilo de conducción pues va muy al límite a la hora de intentar hacer rotar la parte trasera del coche y comete un error bloqueando excesivamente la parte trasera. Pues ya está. No hay que darle más vueltas. Pero, es lo que dices, creo que hay que contextualizar. Y ha sido una buena carrera, pero para mí, un Albon que mete el Williams ahí arriba y lo mantiene en esa posición, teniendo un setup que además no era para nada apto para la lluvia y que ha aguantado la posición en esta primera parte de la carrera, yo creo que tenía muchos puntos, ¿no? Para acabar llevándose ese piloto del día. No sé, te diría incluso un Portoleto que ha mantenido el stake ahí arriba. Digo, Yeah. es un poco esta tendencia de piloto con un coche rápido que clasifica atrás y remonta porque va a remontar en un circuito en el que se puede adelantar y es piloto del día. Y digo, hombre, a ver, a lo mejor hay algunos que con un coche más justo han mantenido la posición y tienen también, Sí. estaría bien también premiarles, pero bueno, es Yo menos estas, espectacular. y estas También lo entiendo. remontadas solo las valoraría como para poder. Es decir, no estoy diciendo para que lo eliminen, ¿eh? Simplemente estoy diciendo. Yo realmente valoraría una de estas remontadas cuando realmente lo que sucede es, o sí que es cierto que hay una hecatombe y se te rompe el coche o alguna cosa así, o que realmente clasificas bien y tienes una penalización por motivo X. Entonces es como decir, No, coño, también, si Hamilton hubiese adelantado a Leclerc, lo sí, sales atrás y por ritmo le ganas. Capó. sí, pero claro, Por sumar otro escenario más en el que yo creo que digo, pues sí, podría ser, pero digo, a ver, ha llegado hasta donde creo que podía llegar sí, y sí, sí. incluso menos, porque tendría que haber quedado delante de Albon, ¿no? Por ritmo de coche a lo mejor. Pero bueno, Bueno, y de Russell, porque hablando de Mercedes, eh, les veíamos que podían ser fuertes de la misma manera que lo fueron el año pasado, pero completamente desdibujados. Russell sí que parecía al principio cuando había ese pequeño trenecillo que empezaba con Leclerc y terminaba con Hamilton, sí que es cierto que parecía que Russell podía llegar a batallar, incluso adelantar a Verstappen, pero muy rápidamente ha empezado a caer y se ha desdibujado completamente. Entonces, esto, junto con la actuación de Antonelli, que también pues cayó en ese Q1 y en Q1, da igual los motivos, falta de ritmo. Q1 que yo sepa sí que fue falta de ritmo. Ese Q1 no sé si fue a raíz de lo de Hamilton. Pero bueno, independientemente, que también un fin de muy malo en ese sentido por parte de Antonelli y obviamente muy fuera en la carrera. Sí, nos ha regalado uno o dos adelantamientos medio chulos por el hecho de que iba en un Mercedes. Ya está. Pero independientemente, muy desdibujados y más por las sensaciones que teníamos respecto a ellos. sí, a mí también me ha sorprendido un poco negativamente Mercedes, aunque una vez ya he visto que sobre todo el sábado era todo en seco, ahí ha bajado bastante mis expectativas y de hecho de cara al domingo, ya cuando he visto que la pista se empezaba a secar, digo, uy, ya creo que nos podemos ir olvidando un poco de Russell.
Aun con todo, iban muy descargados y el Mercedes era un coche muy competitivo en el primer sector y en el tercero. Y pensaba que con Verstappen, con ese setup Ujú. no tan óptimo para unas condiciones en seco, que Russell podría pelearle. Pero se ha empezado a venir atrás de repente y no. Ni por asomo. Entonces, en general, el fin de semana de Mercedes tampoco es que haya sido malo, simplemente les ha faltado. En esta Fórmula 1 actual, aparte de McLaren que va a su bola, el resto están siempre a pocas décimas y a poco que tengas ese fin de semana en el que tú tienes un plus, pues ganas a tus rivales. Y aquí Mercedes no ha tenido ese plus que tal vez tenía en los grandes premios a principio de temporada, donde parecía que era el segundo coche consistente en líneas generales en la mayoría de circuitos y ahora siempre parece que le acaba faltando ese extra que tal vez tenía antes. Y de Russell, poco que comentar realmente. De Antonelli creo que ha sido uno de los temas del fin de semana. Por su mal rendimiento en las dos clasificaciones y sobre todo por la rueda de prensa que dio él, que se le veía extremadamente desanimado. También se dice que Hamilton fue a hablar con él, que Hamilton debe tener un montón de amigos en Mercedes, por lo que sea, ¿sabes? Y ya de paso, pues se dice, no sé si es verdad, que fue a animarle y un poco a hablar con él, porque al final entiendo también que es mucha presión. Y yo no sé hasta qué punto los rumores que comentábamos hace unos días sobre que puede haber un cambio al PIN sean verdad. Esto como que no deja de alimentar que realmente sí que hay algo, porque justo le ves a él tan superado, dices, ostras, a lo mejor es que realmente ha sentido la presión esta de, como no lo haga bien, me van a bajar del asiento y vete a saber si lo recupero. También digo, Toto Wolff habló el jueves diciendo que el tema de su dupla de pilotos para el año que viene se iba a solventar ya de ya y que no nos esperáramos muchas sorpresas, lo cual parece que ha cerrado un poco la puerta de Verstappen. Entonces, yo entiendo que Antonelli no tiene que preocuparse por su asiento y de hecho creo que Toto Wolff siempre se ha mostrado por radio y en declaraciones como muy tranquilo y dejando claro que entienden que es un rookie y que no le presionan. Entonces, que otros equipos no hacen esto. Sí, No voy a Alpine. ir señalando a dedo, pero Alpine sí, vale, y Red Bull tres cuartos de lo mismo. Digo, al menos con Antonelli creo que la filosofía está siendo demostrarse de cara afuera como entendemos la situación y tampoco vamos a presionar. Luego internamente no sé cómo será y luego ya podemos podemos opinar si tal vez Toto Wolff se ha precipitado en subir a Antonelli y cargarle con el peso de ser el segundo piloto de una escudería presumiblemente candidata a la victoria y a liderar el año que viene. Al menos optar a podios este año y ser tal vez candidato a ganar el año que viene, por lo que se dice del tema de los motores. Entonces, podemos aquí decir que tal vez ha sido precipitado y tal vez Antonelli hubiese necesitado un periodo de adaptación como se le dio a Russell en su momento, como se le ha dado a otros pilotos. Pero las verdad es que las sensaciones con Antonelli esta carrera han sido malas y realmente da un poco de pena, ¿no? Ver porque al final dices, ostras, estaba muy acabado en las declaraciones. Yeah. A ver, tenemos que recordar que un piloto como Piastri, que ahora mismo lo vemos como seguramente el candidato principal a ganar el Mundial, en el momento en el que entró en la escudería McLaren con Norris, también estaba bastante por detrás, como rookie. Quiero decir, esa primera temporada, Lando Norris fue muy superior. Después, la siguiente, las cosas empezaron a nivelar y finalmente la tercera es esta. Con esto lo que quiero decir es que tranquilamente podemos tener un desarrollo muy parecido con Antonelli y que la temporada que viene sea muchísimo mejor e incluso la tercera, vez de tú saber si Mercedes toca las teclas correctas, incluso tener un potencial nuevo campeón de mundial de pilotos, ¿no? Entonces sí que es cierto que se le tiene que dar tiempo. Ha sido, yo creo, también muy mala leche el hecho de que venga a sustituir un heptacampeón. En el caso de McLaren no tenía, es decir, hace mucho tiempo que perdió esa fama de constructor ganador y venía a sustituir a Daniel Ricciardo, quien estaba haciendo un papel absolutamente horrible dentro de la escudería Papaya. Mientras que
Antonelli ha venido a sustituir al heptacampeón Lewis Hamilton, porque si iba a Ferrari tenía que rellenar sus botas, ¿no? Entonces, aunque tengamos a Piastri como ejemplo, como el contexto en el que viene Antonelli es muy distinto, pues yo también me imagino que esto tiene que pesar un huevo. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que ha habido muchos GPs donde lo hemos visto muy por detrás de su compañero. Lo dicho, rookie, y me mantengo en todo lo que he dicho antes. Pero yo entiendo que pueda él sentirse decepcionado y que después también haya gente que se pueda llegar a sentir decepcionada. Aquí ahora es verlo cómo lo gestionan y lo que sí que creo que tiene sentido es que continuar manteniéndolo el asiento. Porque si le haces una demotion, corres un riesgo muy grande de que mentalmente le enchufes tal hostia como se la enchufan a los pilotos de Red Bull. Sobre todo, no es ya un tema de que se sienta decepcionado, sino de que, él lo decía, no tengo confianza a la hora de pilotar. Y ahora están todos los pilotos, todos los coches están en un límite de entender los neumáticos, a nivel de reglajes, estamos ya hilando súper fino. El año que viene va a ser otra película que vamos a flipar, porque va a haber tantos boquetes en todas partes que no vamos a estar tanto ahí hilando fino de si han cambiado esto, no sé qué, va a ser como... Hemos traído un motor nuevo directamente porque el anterior era horrible. Entonces, el año que viene creo que la dinámica va a ser otra muy distinta. Y este año se ha sumado a un campeonato en el cual todos los coches están en un techo de diseño muy bestia, las diferencias son bastante mínimas excepto cosas puntuales y bueno, al final entiendo que la presión de lo que decías tú de sustituir a Hamilton, también te digo, aun con todo Mercedes tiene la suerte este año, la suerte a la hora de tener a un rookie de que no se está jugando el Mundial. Sí. Me refiero, si ahora el Mercedes fuese un coche para ganar de tú a tú, realmente al McLaren dirías, ostras, sí que te interesaría tener a dos pilotos que te van a sumar de forma consistente porque puedes estar perdiendo la oportunidad del Mundial, pero ahora mismo no es la realidad. Mercedes está para luchar por la segunda posición y ya casi tercera. Porque Ferrari, aunque Hamilton digamos que no está teniendo evidentemente el Mundial soñado, está siendo más o menos consistente a la hora de sumar puntos y está marcando la diferencia eso con respecto a Red Bull y Mercedes ahora mismo. Sí, sí. Pero bueno, nos hemos ganado la fama de haters de Antonelli entre nadie realmente, pero desde aquí pasamos a ser fans de Antonelli. Ya está, cambio radical. Que cambie la decoración de esto, ¿sabes? Como Dumbledore, sí, ya lo he pensado. Cambian las banderolas, todo. Bien. Pasamos a Red Bull. De aquí, primero si quieres, antes de entrar en carrera, comentar muy brevemente que llevaban actualizaciones, ¿verdad? Sí, las famosas actualizaciones que dijo Helmut Marko, que comentamos que no teníamos muy claro si era de verdad que las iban a traer o era un poco, pues eso, momento crisis por lo de Horner. Vamos a intentar decir que vamos a seguir trabajando en el coche para que parezca que no nos hemos descentrado. Han traído actualizaciones, además bastantes actualizaciones, de hecho, creo que estaban por ahí las fotos, no sé si me ha dado tiempo a ponerlas. Las has puesto, Está modificado. En la suspensión delantera han modificado los deflectores en las horquillas y luego también han modificado un poco la entrada de los pontones y el aletín este que hay debajo de los pontones. Estos son los alerones, que esto lo quería comentar luego. Es que hay un poco hay un poco de sincronización entre lo que yo veo y lo que estás enseñando, entonces no tengo muy claro. Pero bueno, en esencia son estos los deflectores de las suspensiones. La próxima vez, si tienes 4 cosas distintas, ponlas en orden, por fin. Ya. Te voy a aclarar, está siendo un post muy caótico, porque el hecho de que nos hayan puesto la carrera como 1 hora y media ha retrasado el tiempo de preparación de todo. Entonces ahora mismo ha sido como, he enganchado todo lo que tenía por ahí y lo he volcado. Jordi, apáñatelas mientras voy hablando. Pero en esencia es esta modificación, la entrada de aire que estaba señalada aquí, que además ya nos han hecho el trabajo. Y el aletín este por debajo también los pontones y como decía antes, estos deflectores en la suspensión delantera, que si pones la foto en la anterior creo, es un cambio bastante bestia. Sí. Lo han como exagerado mucho. No sé si va a ser algo permanente o algo que han hecho para este circuito. O sea, aquí se ve como han ampliado un montón la cuerda en la longitud de este deflector. Y poco más que comentar. Lo otro interesante del equipo Red Bull ha sido todo también estas modificaciones que han hecho en el alerón trasero y en el nivel de carga. Sorprendió bastante que han recuperado este alerón trasero de muy poca carga
que ya trajeron en Silverstone y fue el que probó Verstappen de cara a la clasificación al sprint y de cara a la carrera al sprint, y que ya hemos dicho antes que probablemente eso marcó la diferencia a la hora de poder defender la posición de los dos McLaren, que iban con más carga. Sin embargo, para la clasificación y luego para la carrera, montaron de nuevo un setup con bastante más carga aerodinámica en la parte trasera, y es ahí donde han tomado ese riesgo. Luego la carrera ha sido prácticamente en seco, y si hubiésemos visto a un Verstappen montando ese setup con menos carga, tal vez la carrera hubiese ido por otros lados. Pero se ha visto que al final, bueno, pues una cuarta posición, yo creo que se ha perdido la oportunidad de ser tercero, pero también Ferrari también ha tomado el riesgo de no montar un setup con más carga y les ha salido bien. Sí. Y poco más que comentar realmente. De Verstappen, destacar lo mismo que hacemos siempre. A excepción de momentos muy puntuales donde decimos, este tío es un cafre, por norma general Max Verstappen hace las carreras perfectas, y es lo que ha hecho tanto en la sprint, consiguiéndola ganar gracias a ese primer posicionamiento del coche en la primera curva y de pasar a Piastri en la recta principal, en la primera vuelta, y después en esta carrera ha conseguido también lo máximo que podía, que era quedar por detrás de Leclerc porque no tenía suficiente velocidad punta como para adelantarle cuando ha tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, chapó por parte de Verstappen. Y después, por otro lado, Tsunoda parecía que a lo mejor podía sumar puntos, pero no. Que era su momento, ¿no? Que era su momento, pero... Ejeje, exactamente. Incluso diré que fue en Q2, que quedó como solamente 3 décimas de la vuelta de Verstappen, que no sé si nos acordamos, pero esto era lo que hacía Checo Pérez en sus primeros momentos. Después, poco a poco, la cosa fue también yendo un poco peor, ¿no? Pero sí, se sacó una buena vuelta en Q2, que después en Q3 consiguió llevar a séptimo. Y la pena es que, bueno, pues todo el caos que ha habido en esas 2 vueltas en las que primero ha entrado Hamilton y después han entrado pues Sainz, Hülkenberg... No, Sainz no, perdón. Hülkenberg sí que ha entrado, y ahora no recuerdo también qué otros, pero han entrado en esta primera vuelta de las 2. Tsunoda ha entrado en la segunda, y a raíz de eso pues ha salido por detrás de Gasly. Y allí se ha quedado durante toda la carrera. Mira, de Verstappen sí que se me ha olvidado decir una cosa, pese a que ya hemos dicho que en la carrera, una vez ya has tomado la decisión de un setup de lluvia, pues que luego la carrera en seco no le ha ayudado nada. Sí que es cierto que en clasificación, en su último intento, comete un error en la primera curva que me ha fastidiado mi pronóstico de que se llevara la pole contra todo pronóstico, ¿no? No ha sido así, pero porque comete un error en la primera curva, en la salida del Sux, entra un poco pasado, pierde toda la tracción y eso le perjudica en todo el primer sector, porque si sales mal de la primera curva, toda la zona de Orrush y todo esto es que ya la has perdido. Sí. Y pierde ahí 2 décimas y luego pierde la posición con Leclerc por 3 milésimas. Si no hubiese cometido ese error, tal vez podríamos haber visto un Verstappen salir a tercera posición, que luego no hubiese podido competir con los McLaren probablemente, pero hubiese sido una tercera posición. Entonces, ahí sí que hay ese mini error que comete y que se le cuela a Leclerc. Verdad, eso sí que es verdad. Ese lo tenía ahí como en mente. Y de eso no da poco más que comentar de lo que has dicho tú. Sí que él ha hablado de Loren Mekies, porque no lo hemos comentado, que ha sido el primer gran premio de Loren Mekies. Entonces empezó su andanza como team principal del equipo, llevándose una victoria en la carrera de sprint, porque es mérito suyo, ¿no? Ya está, mérito suyo totalmente. Y Tsunoda hablaba de esto, de cómo ha sido volver a trabajar con Mekies, porque literalmente al principio de temporada estaba con él en Racing Bulls. Y bueno, sí que halagaba un poco, pues eso, que ha habido un poco de cambio de dinámica con Loren Mekies, que ya había muy buena relación y tal. No voy a decir que porque haya entrado Loren Mekies ahora Tsunoda va a hacer Q3 siempre. Yo creo que ha sido también porque, como dijimos en el previo, este circuito era un circuito muy bueno para este Red Bull, que funciona muy bien en curva rápida, aunque tal vez no haya sido lo suficiente para competir a los McLaren a una vuelta y luego en carrera tampoco. Creo que sí que marca la diferencia con respecto al resto, que a lo mejor no son tan buenos en este tipo de circuito. Entonces, vamos a ver en Hungría, que es un circuito que en principio no le sienta tan bien al coche, dónde está Tsunoda. La pena es lo que has dicho tú, que parecía que era un fin de semana que podía puntuar, que parecía que podía estar ahí siendo pues tal vez un séptimo, un octavo y mejorar un poco las sensaciones de las últimas carreras, pero
mala estrategia y Gasly, que luego hablaremos de Gasly. Que para mí ha sido uno de los pilotos del día lo que ha hecho Gasly, pero bueno. Sí, sí. Oye, una pregunta y un comentario. Pregunta, ¿Tsunoda llevaba las mejoras? Para, por lo menos que no tengas Sí. excusa. Vale, perfecto. De hecho, se decía que cuando entró, pero esto ya no sé si es verdad, que cuando ha entrado el MX ha pedido como las mismas especificaciones exactas para su Noda que para Verstappen. Pero esto ya no sé si es verdad. Y No después del estoy ahí, ¿sabes? comentario. Hostia, tiene que ser complicado entrar en un equipo a media temporada casi corriendo. En el sentido de que una cosa es que te hagan una promotion, que al final ya conoces a todo el mundo. O más o menos a todo el mundo. Pero la otra es entrar por la puerta diciendo, a ver, que se conocerán entre muchos, ¿sabes? Pero independientemente es como nuevo equipo, nueva forma de funcionar, otros pilotos, quiero decir, No wow. entrar. Hola, soy el jefe. Sí, Que evidentemente ya la conocían, ya se conocen. sí, No, ya se no conocen, están de pero que me nuevo. No refiero están de nuevo. que sí, pero que tiene que ser un buen reto. Que no Sí, sí, es, sí. que no es, yo qué sé, ¿sabes? En plan, una posición junior. Y yo creo que ya es positivo que no se haya hablado del tema. Porque Sí. normalmente se critica al jefe cuando salen mal las cosas. Entonces, el hecho de que no se haya dicho nada, Yeah. pues ya está. Bueno, Eso te suena, cerramos, ¿no? Recuerdo. cerramos capítulo Red Bull y nos vamos a Williams. Y de Williams, principalmente destacar, por pena, otra vez, otro fin de semana, el muy buen papel que ha hecho Alexander Albon y no sé si mal papel, combinación de muchos factores que ha tenido pues Carlos Sainz, que le hemos visto detrás del todo de la parrilla, sufriendo con un animal, como un animal, perdón, en un caso con Colapinto y después no sé si ha sido también con otro, ¿no? Que tampoco ha podido adelantarlo, no lo sé ahora. Con Colapinto seguro. Con. Ahora no me acuerdo. Da igual. Ocon, claro, ha sido. Antonelli ha sido con Ocon, que luego hablaremos de las radios de Alonso hablando de Antonelli en ese Sí, momento, que ha sido un poco. Wow. Y. Sí, de Williams lo que has dicho tú. Muy buena carrera de nuevo de Albon, que ya lo sí, hemos dicho antes. increíble. Para mí ha sido de los mejores pilotos del día, metiendo el Williams ahí arriba. Sí que es cierto que luego, en el vídeo de las claves, ya dije que el Williams tendía a ir bastante bien. Lo digo porque para sumarme un punto de cosas que no he acertado. Porque he acertado demasiadas pocas cosas este fin de semana. Entonces digo, en el vídeo de las claves dije esto. Que el Williams es un coche que funciona bastante bien en circuitos con baja carga aerodinámica. Pero aún así, creo que ha tenido mucho mérito meter el Williams en sexta posición. Y la contraparte es, pues, otro fin de semana decepcionante también de Sainz, con una mala clasificación. La sprint sí que dio buenas sensaciones y parecía que iba a estar ahí el fin de semana, pero sin embargo luego la clasificación de verdad y fue como, uy, pues no. Se la habían jugado también a un setup de más, más de lluvia y claramente no les ha salido bien. Lo decía Sainz luego en rueda de prensa de que Albon tenía 15 kilómetros por hora más que él, sí que Sainz luego iba más rápido en la zona revirada, pero en el momento en el que la pista se ha secado, pues esa ventaja prácticamente se ha perdido. Además, ha tenido que salir desde el pit, también lo decía, porque encontraron un problema en el monoplaza y habían visto que era, pues, tenían que cambiar y era más práctico cambiar y empezamos de cero, salimos del pit lane porque ya salimos muy atrás y a ver si suena la flauta. Y luego, pues lo que has dicho, no tenía no tenía punta suficiente para adelantar y ha sufrido un montón. Además, ha habido un problema en su primera parada, creo que ha sido, que no Sí, le han ajustado bien el alerón delantero y lo explicaban en la retransmisión, que luego ha tenido que adelantar su segunda parada, que ha sido de los que han hecho segunda parada, que ha sido una mala decisión también, como se ha visto. Y bueno, suma una vez más a. No voy a decir ya que la situación la temporada de Sainz esté siendo algo decepcionante, no lo digo por él, sino por cómo el equipo Williams está gestionando muchas situaciones, está cometiendo muchísimos errores. Este tema del alerón delantero es que es uno más. Y hemos comentado muchas carreras de que Williams a veces no está preparado con los neumáticos. Cometen errores de esto a la hora de configuración de los flaps. Errores estratégicos de que entran cuando no tienen que entrar. Luego todos los problemas de fiabilidad que están teniendo. Está siendo pues un principio de temporada que parecía que el coche tenía buen rendimiento
y en algunos momentos, algunas carreras, parecía que eran cuarto equipo, era quinto equipo e incluso cuarto equipo en alguna carrera. Y luego entre una cosa y otra, pues no están saliendo bien las cosas. Albon está teniendo actuaciones bastante buenas, pero yo creo que es más mérito de Albon que otra cosa. Y creo que hay que aplaudir a Albon por esto. Y luego las sensaciones, ojalá en Hungría las cosas vayan algo mejor, ya lo decía él, y ya me imaginaba que iban a ir por ahí los tiros cuando ha dicho que no esperan tener un buen rendimiento del coche en Hungría por el tipo de trazado que es, aun con todo se abre un poco la puerta, porque sí que es verdad que han traído una pequeña actualización que a nivel de fiabilidad les permite ir un poco más apretando las tuercas, digamos, y tal vez ahí consigan recuperar algo del rendimiento que habían perdido las últimas carreras. Pero hablando del fin de semana en Bélgica, pues Albon chapó y de Sainz, pues a visera abajo y a Hungría. Bueno, Poco más que decir. a ver si puede hacer el parón de verano y irse con buen sabor de boca. Después pasamos a Steak. Y de Steak hay dos cosas principales a destacar. Una, obviamente, Bortoleto sumando 2 puntos más a la escudería. Steak se ha beneficiado muchísimo de las paradas, de la primera parada, ¿vale? Porque estaban... Bueno, Bortoleto no, pero Hülkenberg estaba muy atrás y gracias a eso sí que ha adelantado muchas posiciones, ahora hablaremos de Hülkenberg. Pero bueno, Bortoleto un fin de semana muy pero que muy bueno, ha tenido o se le ha visto con bastante buen ritmo y, lo dicho, Stake 2 puntitos, fantástico, y encima también ha clasificado para Q3. Así que Bortoleto, chapo, e incluso diciendo por radio, oye, Hülkenberg, que me ha hecho mucha gracia, porque ha sido como... No es una petición, es como un mandato. Es decir, la forma en la que lo ha dicho es, oye, espabila. En el momento en el que ha dicho, que, oye, que tengo más ritmo que Hülkenberg, ¿sabes? Es decir, o le adelanta o me dejáis pasar. Pero la forma en la que lo ha dicho me ha hecho como mucha gracia. Y después, por otro lado, obviamente, pues aquí no hay nada. El papel de Hülkenberg, que... Ahí había una foto de Hülkenberg, ¿no? Pero no ya la no. hay. Ya. Ya no la hay. De Hülkenberg decir que, uno, sí, la clasificación mal, pero por lo menos parecía que la parada, el hecho de hacerla temprano como Hamilton, le había catapultado a poder puntuar porque estaba en 10ª posición. Y yo no entiendo qué ha hecho el equipo, que a 4 segundos y medio de distancia con Gasly, ¿vale? Porque lo he querido revisar, le han llamado a boxes, ha parado, y después, no sé qué ha terminado quedando, lo podemos mirar muy El rápidamente. 12. Pues eso, Se ha quedado en el trenecito con Gasly. claro, dices, ¿pero por qué lo haces? En plan, Yo tampoco lo he entendido. no he entendido por qué le ha hecho parar y perder de esa manera un punto. La verdad. No, yo tampoco lo he entendido. Además, tengo que decir que cuando han hecho el swap positions me he quedado. No, porque había puesto a Bortoleto décimo. Y estaba ya aferrándome al décimo de Bortoleto, Driver of the Day. O sea, ya había apostado a todo a Bortoleto y digo, no me hagáis ahora el swap positions, tío. Y todo para que al final Hülkenberg haga la estrategia esta que no he entendido. Nadie. Porque yo pensaba que tenía el ritmo, no sé si le han caído los neumáticos, no sé si han pensado que podían adelantar, pero Gasly estaba haciendo un trenecito enorme y digo, no sé por qué habéis pensado que vosotros ibais a ser diferentes, tío. No sé. No sé si han dicho, demasiado fácil, ¿no? Puntuar con los dos coches, vamos a complicarnos la carrera. Y en definitiva, pues eso, Bortoleto creo que ha tenido un fin de semana bastante bueno, o muy bueno, realmente. Y sigue un poco pues confirmando las sensaciones de Stake, que lleva 3 o 4 carreras increíblemente buenas. Ahora Hülkenberg pues ha complicado la vida, pero casi consiguen otra vez doble. Otra vez, no, en el último Gran Premio no consiguieron doble puntos. Pero bueno, que llevan los dos coches a P10 y P9. Y es lo que digo, pues que Stake ha venido para quedarse. Al menos las últimas carreras es así. Ya sabemos que esta zona media, media alta, media baja, ya no sé cómo clasificarlos, cómo catalogarlos, pues es súper variable. Pero en definitiva, Bortoleto necesitaba un fin de semana así de confirmación. Ya fue en Austria, piloto del día también, que no se nos olvide, que tuvo esta batalla en pista con Alonso. Y Hülkenberg, pese a la clasificación no tan buena, pues estaba ahí. Les ha sonado la flauta con la parada de nuevo, igual que en Silverstone. Y una pena que no hayan conseguido sumar más puntos, pero en definitiva lo que has dicho tú. Buen fin de semana para Stake, creo. Destacable también por parte de Bortoleto. Quedó también noveno, en la sprint. Obviamente, en la sprint eso implica no puntos, pero me refiero a que estaba dentro del top 10 y llegó a Q3. Así que, bueno, ese Q3. Entonces, no, fin de semana fantástico para él. Y
Con esto pasamos al equipo que hemos visto que estaba a 2 puntitos, que es Racing Bulls. Que de Racing Bulls aquí principalmente es destacar pues el relativo buen fin de semana que ha tenido Liam Lawson, teniendo en cuenta pues de dónde estábamos viniendo, ¿vale? De que parece que ha conseguido recuperar un poco el ritmo, por lo menos ya hemos visto como 2 o 3 GPs así que buena tendencia. Y de Hadjar, bien la sprint, pero y después obviamente también en la quali, pero ¿qué ha pasado en la carrera? No lo sé. Porque de repente estaba último haciendo doble parada y sin ritmo. Entonces, no acabo de entender demasiado bien qué es lo que ha pasado con Hadjar. Ya, yo tampoco, la verdad. Así que creo que ha sido una mala estrategia porque estaba ahí, como decías tú, peleando con Lawson y de repente ha desaparecido. Me ha hecho mucha gracia la radio del final con su ingeniero, que le ha dicho, estamos monitorizando la lluvia, que yo ha sido, me lo he imaginado como, ostras, llevo sin decirle nada como 5 o 6 vueltas. ¿Qué le digo? ¿Sabes? Él va último, no hay ninguna expectativa de hacer nada, le hemos destrozado la carrera por lo que sea. ¿Qué le digo? Tío, va a llover. Y otro, Es que me imagino a Hadjar como, ¿y a mí qué me cuentas, pavo? Estoy aquí al final, quedan 4 vueltas, ya no va a sonar la flauta, ¿sabes? Si pasa algo, vamos a acabar con el safety car. O sea, es que no. Ya que me cuentas a mí. Y eso ha sido como, pues luces y sombras, ¿no? En la carrera, un Lawson que recupera un poco de sensaciones de nuevo, con esta que ha quedado P8, ¿no? Al final. Sí, Puntos. sí, P8. Es cierto que no ha tenido opción de quedar más adelante, entonces podríamos decir que ha maximizado los resultados y luego Hadjar que se ha ido viniendo, se ha ido cayendo hacia abajo. Además ha hecho esa doble parada también, que bueno, ya es que todos los que han parado 2 veces ha sido directamente tirar la carrera. Sí, sí. Y poco más que decir de ellos realmente. Efectivamente. Y con esto nos vamos al equipo Haas, que tengo que recordar dónde han quedado cada uno de ellos. Oliverman, P11, era el primero detrás del trenecillo de Gasly, y Esteban Ocon, P15. La sprint absolutamente fantástica, porque fue espectacular, que quedaron P5 y P7. Fue una locura. Algo así. Sí, algo así. Sí. P5 y P7, efectivamente. Pero después, en la carrera, no sé si ha sido por la configuración o por qué motivo, pero parecía que estaban un poco más faltos de ritmo. Berman ha sido protagonista de uno de los mejores adelantamientos de la carrera, tal como hemos dicho antes. Efectivamente, no haciéndolo él, sino recibiéndolo, ¿vale? Por parte de Lewis Hamilton. Y sí que es cierto que se le ha visto más cómodo a Oliverman, pero la verdad es que los Haas han estado muy desaparecidos durante la carrera. Además ellos lo decían, que han probado distintas configuraciones. Berman iba con más carga y Ocon en teoría llevaba un setup más de seco, y el devenir de sus carreras ha sido totalmente contrario. El que llevaba el setup menos adecuado ha terminado más adelante, y la pena es que evidentemente pues no tenía velocidad suficiente para adelantar a Gasly. Y por otra parte Ocon, que tenía el setup más adecuado, ha tenido una carrera, se le ha complicado mucho. Ha terminado haciéndole un tapón increíble también a Antonelli y aguantando esa 15ª posición, pero bueno. Es lo que decías tú, después de la sprint parecía que estaban ellos para ser el equipo que sumara puntos de esta zona media, ¿sabes? Que como siempre se van rotando, pues parecía que iba a ser Haas. Y de repente llegamos a la clasificación y Racing Bulls pega un salto hacia adelante, los Haas caen y luego en carrera pues ha sido un poco caótico todo y los 2 Haas han quedado fuera de la foto. A ver, esto es juego de what ifs, pero Haas llega a conseguir este resultado, el del sprint, en la carrera principal, y adelanta a Sauber. Sí. Es que, aunque digamos que Alpine va mal y todo, toda esta zona media, desde Williams a Alpine, zona media, bueno, el resto del mundial, están a un fin de semana de estos que se presenta la Virgen y remontan 3 posiciones. Es que Alpine creo que es de los últimos clasificados del mundial con más puntos. Yeah. No sé si de la historia. O sea, que normalmente el que va último va muy último. Sí, del rollo, y esta no vez, puntúa. claro, y esta vez no está siendo así. Y de repente ves a un Gasly que ahora te da una 10ª posición. Sí. En fin. Por eso. Y con esto dejamos Haas para irnos al monólogo de Guille. Que, de verdad, tenemos que tener un jingle para esto. Porque... Necesito una entradilla. Además, hoy sería parece entradilla... Otros días entramos tocando Welcome to the Jungle. Hoy toca
November Rain. O sea, porque, Boulevard of Broken Dreams. porque lo de hoy era para bajarse del coche. Ha sido un fin de semana duro. No solo ya por el resultado de la carrera y porque Aston Martin, creo que están los ritmos de carrera por ahí, ha acabado teniendo mejor ritmo de carrera que los dos Haas, pero claro, con 2 paradas. Y eso creo que al final adultera un poco el ritmo medio y realmente Aston Martin ha estado por ser o P9, o sea, en ritmo de carrera, o noveno o décimo equipo. Tampoco cambia mucho la foto final. Si estos son los ritmos de carrera de la página de F1 Hub, que es lo que he podido conseguir en, en el poco tiempo para preparar el post. Pero en definitiva, no solo es el resultado y la falta de ritmo, es la mala sensación que han transmitido con ciertas decisiones que hemos ido viendo el fin de semana. Es decir, anuncian unas actualizaciones que se supone que son para ir complementando lo que habían incorporado. Y traen un alerón con forma de V, que creo que es la foto 41 que te he puesto por ahí, este de aquí. Traen este alerón que se parece mucho, es mucho del estilo lo que hemos estado comentando, que había incorporado McLaren, que había incorporado Ferrari, que bueno, que ya hemos dicho más de una vez que es un alerón trasero que en teoría es mucho más eficiente a la hora de generar carga aerodinámica. A lo mejor la carga aerodinámica global que genera el alerón trasero es menor, pero te genera mucha menos resistencia. Entonces, en un circuito como este, donde buscas ese compromiso, es interesante. Y de hecho, que puedan cambiar el concepto del diseño del alerón trasero, en principio el jueves era como, hablando antes del Gran Premio, luego pues han ido pasando más cosas, pero invitaba a pensar que, ostras, tal vez las actualizaciones que han ido haciendo sí que han tenido un resultado y les permite sacar más rendimiento de este tipo de alerones traseros. Y les permite tal vez sufrir menos de uno de los problemas que han ido pues achacando o que han ido padeciendo durante toda esta temporada, que es que tienen muy mala eficiencia aerodinámica, de o somos rápidos en las curvas o somos rápidos en las rectas, pero las dos cosas no somos buenos encontrando una solución de compromiso. Y en este circuito necesitabas una buena eficiencia aerodinámica y dices, ostras, este alerón tal vez le sirva para dar un paso adelante. ¿Qué ha pasado? Traen actualizaciones para complementar lo que han ido incorporando, pero te dicen que recuperan el suelo de Imola. Y digo, entonces, ¿qué están complementando? ¿Cuál ha sido la justificación que he visto en prensa para recuperar este suelo? Un problema con las alturas del coche. Y digo, uy, esto no es para nada buena señal de que ya empezamos otra vez a tener 2 especificaciones del suelo distintas. Que si hubiesen dicho, yo creo que si hubiesen dicho, mira, en Silverstone llovió, no pudimos probar mucho el suelo, no tenemos muy claro, vamos a recuperar el antiguo que sabemos que funciona. Pero si ya me dices que tenéis como 2 especificaciones con las alturas, porque os afecta las alturas del coche, no son muy buenas sensaciones. Yo no sé hasta qué punto, esto es algo que ya hemos comentado, el hecho de de no diseñar su propia suspensión trasera y comprarse la Mercedes les limita. Yeah. Porque tienen que adaptarse a lo que es capaz de hacer la suspensión trasera. Y ya lo hemos estado comentando con Ferrari, los problemas que tienen con la suspensión trasera y que han tenido que rediseñarla, pues Aston Martin no tiene esta posibilidad. Y de hecho se estaba rumoreando que tal vez podían comprar la especificación nueva de la suspensión trasera de Mercedes. Que podía ser algo interesante para el resto de temporada porque tal vez les ayuda. Bueno, no lo sé, tal vez también hacer este cambio de suspensión trasera a lo mejor a mitad de temporada acaba siendo ya como el enterrar directamente ya la MR25, no lo sé, pero en líneas generales ha llamado mucho la atención todas estas decisiones. Luego también han traído un alerón delantero nuevo, que es el de abajo, pero se ha dicho, o el viernes llegó también en prensa diciendo que no era un alerón delantero óptimo para este circuito y que directamente lo habían traído para probarlo. Vale, pero luego lo acaban montando para la clasificación y la carrera al sprint. Digo, o sea, montáis el alerón 3 vueltas, configuráis el setup un poco rápido, lo probáis en el sprint para luego para usarlo como libres, que esto también es algo que digo, tenemos como muy asumido que Aston Martin viene a las carreras de sprint a probar. El resto de equipos, si lo hacen, no lo manifiestan públicamente tan claramente, pero vale. Y luego lo acaban desechando todo para la carrera. Total, recuperan el alerón trasero con más carga, que creo que te lo he puesto por ahí, es la siguiente imagen. Recuperan el alerón trasero con más carga, que de hecho es el alerón trasero que creo que llevaron en carreras como Miami, donde Aston Martin fue ultimísimo coche. Y configuran un setup para lluvia y no llueve. Y ha sido como todo mal.
todo mal. Y lo decía Alonso también, dice, siempre que salgo yo desde el pit lane tenemos una carrera súper tranquila. No había una bandera amarilla, no había ni un virtual, no había nada. Y digo, también es verdad. Pero al final, incluso cuando han acertado con la parada, la vuelta a la que entrar, ha ido cayendo porque el coche no tenía ritmo. Aston Martin ha conseguido una cosa increíble que es ser adelantado teniendo DRS. Tú. 2 veces además. O sea, el coche de detrás te adelanta con DRS, pero tú tienes DRS el de delante y aún así te comen en la recta. Sí, Y dices, Antonelli ha guau, sido. fatal. Y Berman también. Berman que iba con configuración de lluvia. O sea, claramente ha sido un fin de semana muy malo y espero que sea algo puntual. Pero todo lo que te digo, esto del suelo, pues lo cambiamos tal, a mí me ha dejado una sensación de decir, uy, pensaba que ya habíamos dejado atrás lo de los Frankensteins de piezas y parece que no. Entonces, bueno, ahora ver en Hungría. Sí. El resumen es, ya veremos en Hungría. Oye, y antes has mencionado las radios de Alonso con Antonelli. ¿Eso qué ha sido? Que no lo hemos visto, ¿no? Por la tele. Sí, bueno, pues que cuando Alonso ha cambiado neumáticos en esta segunda parada por intentar algo diferente, no lo sé, se ha pegado mucho a Antonelli. Antonelli no podía con Ocon y decía por radio Alonso que Antonelli se estaba enganchando mucho a Ocon en zonas en las que no le iba a poder adelantar. Y decía, ¿por qué te acercas aquí y no intentas acercarte luego cuando le puedes atacar en les subs, en la primera curva y tal? Digo, bueno. Haciendo de tutor, ¿no? Claro, digo, hombre, no, que le pinchen la radio a Alonso directamente con la de Antonelli y al menos todos sacamos algo positivo de esto. Casi como en la pelea de Fórmula 1. Sí, 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 sí. Haciéndole la estrategia al rival. En fin. Bueno. Bien, pues esto es por parte de Aston Martin. De Stroll directamente no hace falta comentar nada. Y saltamos a Alpine, que de Alpine, pues de Franco Colapinto tampoco prácticamente hace falta comentar nada, porque absolutamente anónimo, clasificaciones mal, y diría que aún así que por tema Hamilton y demás, pero desaparecidísimo, y sin falta, es decir, con falta de ritmo. Y el otro lado está Gasly, que Gasly se ha marcado pues una carrera de luchar como un animal manteniendo no sé cuántos coches detrás, consiguiendo así el P10 gracias a que Stake ha querido le ha abierto la puerta para esa última posición de puntito, pero la verdad es que Gasly muy buena carrera y estoy de acuerdo contigo en que para mí era uno de los candidatos de piloto del día. También les ha salido bien porque iban como muy descargados. Han traído otra vez este alerón. Tiene un alerón. Alpine tiene un alerón que es prácticamente anecdótico. Creo que no he puesto la foto, pero bueno, es un alerón súper descargado. Entonces les ha salido bien la jugada porque al final, si hubiésemos tenido una carrera más en lluvia, el Alpine ya se estaba viendo que es un coche extremadamente nervioso y a Colapinto se le ha visto sufrir. Pero en recta era un pepino y Gasly ha conseguido mantener la posición que yo le estaba viendo. Digo, está montando el trenecito antes de que Hülkenberg entrara. Estaba Gasly haciendo el trenecito y digo, ostras, qué rabia debe dar. Te estás haciendo un carrerón aguantando a 4 tíos detrás y es para nada. Pero Hülkenberg yo creo que ha visto eso y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Yo ya conseguí el otro día mi momento de gloria. Toma, Gasly. Toma Gasly, esta 10ª posición. Porque si no, es que lo de Hülkenberg sigo sin entenderlo. No, ha sido increíble. Y Gasly sí que es cierto que lleva una tendencia esta temporada, con el Alpine al menos, que en clasificación tiene muchas clasificaciones muy buenas. Sí. Luego en ritmo de carrera, el Alpine pues cae porque no hay ritmo por ningún lado. Pero sí que Gasly tiene esos momentos de superclasificador donde consigue meter el Alpine bastante adelante. En esta carrera no en particular, ¿eh? Pero sí que parece que consigue extraerle tal vez también la veteranía con el coche es un plus, pero consigue marcar esa diferencia que a Colapinto todavía le está costando sentirse cómodo con el coche y se nota y bueno, y él mismo lo transmite. Sí. Gasly es uno de estos pilotos que me hace pensar que realmente tenemos la parrilla muy optimizada. Porque es un piloto muy bueno que por pena no tiene un asiento en un equipo mejor. Y tiene el coche que tiene ahora mismo. Y esto me pasa también y nos ha pasado cuando lo hemos dicho muchísimas veces con Ocon, que nos puede caer mejor o peor, pero indiscutiblemente es un muy buen piloto y muy rápido. Obviamente pues con Carlos Sainz cuando se fue a Williams. Entonces con Gasly cada vez que veo una actuación como esta, una clasificación también muy bien hecha, pienso en eso, en decir, hostia, es un pilotazo, es un muy buen piloto, no sé si obviamente al ritmo de quien está delante del todo, como puede ser Max Verstappen o Charles Leclerc, pero sí, lo que pasa es que bueno, está con el coche que está. Y en fin, con esto
damos por cerrada el repaso del GP y, como siempre, lo que toca es revisar nuestras predicciones. Y vamos a empezar con la pizarra de los factos. Yo aposté algo que ha sucedido y que después repasaremos cómo ha quedado con el top, pero que Piastri ganaba a Norris, y eso sí, así. Pegué una gafada brutal diciendo que sería el mejor GP de la temporada y... Culpa. Sí, toda mía, entera. El destino es controlado por mis predicciones. En fin, no, ¿vale? Es decir, nada más lejos de la realidad. Y Ferrari no mejora. Bueno. Te has puesto cuarto mejor equipo, ¿eh? Sí, ha sido el cuarto, ha sido el cuarto. Te condenó el no cuarto. especificar eso, ¿eh? Si hubieses dicho, es que si hubieses dejado ahí en el aire, lo llevamos a la interpretación, pero no ha sido cuarto equipo. No, es que si no, no era cuantificable. Ferrari no mejora. Claro, es que es difícil. Sí. Vale. Bueno, y los míos los pasamos rápido. Por inesperada de Verstappen, bastante mal. Aston Martin sale sexto del mundial. Buah. ¡Qué lejos, chaval! ¡Qué lejos! Madre mía. Y Bortoleto mejor rookie de la carrera. Muy de acuerdo. Aquí matizo que Lawson ha quedado por delante, pero es que Lawson es rookie o no en función de lo que me convenga, entonces. Sí, pero a ver. Lawson es veterano ya. Lawson es veterano. Sí, pero ya no es eso. Claro, es que mejor es cualitativo. Es decir, no estamos cuantificando nada, no es objetivo. Entonces yo estoy de acuerdo en que... Es decir, creo que Bortoleto lo ha hecho mejor que Lawson. Por el simple hecho de que creo que el stake es peor que el Racing Bull. No por mucho. Puede ser. Pero yo creo que... No lo sé. Ya no lo tengo tan claro yo eso, la verdad. Pero va, venga, déjame sumarme esto, si total, si esto no suma puntos. Sí. Y por fin empieza la remontada. Tío, ¿cómo puede ser que un fin de semana donde me marco 3 puntacos, tú te marques 2? En plan, ya me podrías haber dejado disminuir un poco de diferencia. Además, es gracioso porque nos hemos complementado los aciertos. Sí. Como nunca ponemos lo mismo, pero al final esto es inevitable que pase cuando acertamos mucho los dos, pues... Pero... Y además, fíjate mi P10, ¿eh? He estado a nada a que Antonelli tuviera un buen fin de semana de ese Bortoleto P10, ¿eh? Sí. O su Noda. Si es que se te han alineado los astros y aún así me ha recortado un punto. No. Hostia, lo que hubiese sido espectacular es que... Es decir, Russell y Leclerc solamente están intercambiados. Eso hubiese sido para enmarcar, ¿eh? Si me hubiese hecho... Sí. Hubiese sido la foto, sí. Hubiese tenido la foto... La foto chula. Pero bueno, y la pole de Piastri tampoco estaba tan lejos. No, claro, hecho... sí. Si me pongo yo así... No, Verstappen primero, tío, estás lejísimos. Que ganó la sprint. Te calmas. Debería ir sumarme yo algo. Que ganó la sprint. Y luego tú pusiste Driver of the Day Alonso, que eso tendría que quitarte puntos. Porque le has arruinado la carrera. Sí, tú diciendo que, purísimo. Porque tú diciendo que salía sexto, no. En fin. Bueno. Eso con no esto. Quítalo. Quita la pizarra. Quítalo, que además. El que haya estado viendo el vídeo habrá visto que estoy todo el rato tocándome el ojo. Es que me estoy. ¿Por qué me está llorando mucho el ojo derecho? Digo, pero creo que es por lo de Aston Martin sexto que me estoy viniendo abajo. Seguramente. Pero bueno, con esto ya dejamos la review. ¿Ves? Ya os lo decíamos. Si es que puede suceder muy poco, que aún así vamos a estar aquí más de 1 hora y 20 hablando. En fin, muchísimas gracias, como siempre, los que habéis llegado hasta aquí. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y a los que no también. Sí, lo que pasa es que no lo van a ver. En el vídeo. Pero no lo van a ver. Entonces, al próximo vídeo hay que dar las gracias al principio. Pero gracias por haber venido hasta aquí e irte. Y así ya se van agradecidos. Lo podemos ir haciendo en distintas partes del vídeo, ¿sabes? Vamos agradeciendo. Gracias al que haya durado hasta el minuto 40. Nos vamos clasificando leyendas, ¿sabes? Y este tipo de cosas. En fin. Me gusta. Para el siguiente, que no va a pasar. Repito, gracias otra vez. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos dentro de nada
para el previo del GP de Hungría, justo antes de irnos al parón veraniego. Chao, chao, que vaya muy bien.